Eso es. Bueno, pues nada, buenos días a todos. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Hoy vamos a conocer muchos datos sobre los créditos documentarios, que bueno, pues tantos errores y tantos dolores de cabeza dan algunas veces cuando hay cosas muy importantes que resolver en normalmente poco corto espacio de tiempo. Contamos con Rocío Barahona, experta en temas financieros y de comercio exterior, que va a contarnos durante una hora, ¿no? Un poquito menos, todo el tema de créditos documentarios. Bueno, como siempre, yo a posteriori os enviaré la grabación y la documentación que comparta Cristina conmigo. Y nada, si necesitáis cualquier cosa, pues en IPEX estamos para lo que podamos ayudaros. Y así que yo no me enrollo más. Cristina, todo tuyo. Rocío, Ay, perdón, Rocío. vaya lío. Bueno, oye, hola a todos, buenos días y perdonar de verdad el tema este, bueno, en fin, los duendes. Bueno, pues agradecer por supuesto a IPEX la oportunidad de estar de nuevo con todos vosotros para impartir esta nueva sesión. Como ya ha comentado Teresa, ¿vale? Bueno, Correcto. soy socia de la consultoría financiera y de comercio exterior Cofincex y nos dedicamos a la formación, ya sea de manera, bueno, la formación de los departamentos de comercio exterior y también al tema de asesoramiento de forma puntual o en operaciones completas para todas las empresas que actúan en el ámbito del comercio exterior. Bueno, he estado trabajando más de 30 años en banca y bueno, tengo una cierta experiencia con el tema. Hemos creado esta sesión formativa sobre créditos documentarios para hablar de los errores más comunes de los mismos, qué hacer para evitarlos y así poder acceder a los diferentes tipos de financiación que tenemos, que nos dan los créditos documentarios. Comenzaremos hablando brevemente de los créditos documentarios, revisaremos cómo confeccionar los documentos y también revisaremos el mensaje SWIFT, los posibles errores que podemos tener en el mensaje SWIFT y qué hacer para solucionarlos. Bueno, pues una vez que ya tenemos los documentos conformes, nos centraremos en las financiaciones que podemos obtener de estos créditos documentarios. Pues vamos a empezar con los créditos documentarios. ¿Qué es un crédito documentario? Bueno, pues un crédito documentario es un compromiso irrevocable de pago por parte de la entidad financiera del ordenante, ¿vale? Entonces, este compromiso es a favor del proveedor o del exportador siempre que éste cumpla el condicionado del crédito, los documentos, tiene que presentar unos documentos en tiempo y en forma. Los créditos documentarios están regulados por la Cámara de Comercio Internacional, por la Cámara de Comercio Internacional de París, por las UCP 600. Bueno, es este librito que he puesto ahí, pero como veréis es el libro de cabecera de cualquiera que esté metido en este tema. Entonces, estas reglas y usos uniformes de los créditos llevan vigentes desde julio del 2007, que se hizo la última revisión. Y lo que hacen es regular todas las operaciones que se hacen de créditos documentarios, pero también regulan las posibles discrepancias o, o incumplimientos que pueda haber. Y de la misma manera revisan las responsabilidades, obligaciones y derechos que tienen las partes, tanto las entidades financieras como las importador y exportador. La emisión de la carta de crédito es un momento muy difícil y muy crítico en el momento de una operación de comercio exterior. Entonces, vamos a repasar algunos puntos muy importantes, algunos campos importantes dentro del mensaje SWIFT. Empezaremos viendo el campo 40, que lo he marcado con una flecha roja para que se vea bien. En el campo 40 nos indica el tipo de crédito documentario que estamos utilizando. ¿Va? Entonces, los créditos documentarios siempre va a aparecer la palabra irrevocable. Irrevocable lo que nos dice es que no puede cancelarse o modificarse sin el permiso de las partes, tanto de los bancos como del importador y el vendedor.
no puede cancelarse. Entonces, esto nos lo indica el artículo 3 de las UCP 600. Lo vamos a nombrar mucho porque la verdad es que, como ya os he dicho, este libro nos sirve muchísimo para no tener problemas a la hora de la emisión de los documentos y de cualquier tema de créditos documentarios. También en este mismo campo, en el campo 40, nos puede aparecer a veces la palabra transferible. Esto nos indica que este crédito se puede transferir a un segundo beneficiario, cosa que a veces vamos a necesitar, como veremos más adelante. Aunque la palabra irrevocable no aparezca, no se haga mención, pero siempre son irrevocables los créditos documentarios. Mientras que para que sean transferibles sí que tiene que aparecer la palabra transferible en el campo 40. Otro campo importante que vamos a revisar es el campo 40E, donde aparece la flecha verde. El campo 40E nos indica la versión de las reglas y usos que estamos utilizando. Yo recomendaría siempre, igual que pone en este ejemplo, utilizar la última revisión, ¿vale? Para no tener ningún problema, utilizar la última revisión de estas reglas y usos. Y luego, campos muy importantes que vamos a tener en cuenta y vamos a revisar van a ser las diferentes fechas que aparecen en las cartas de crédito, ¿vale? Bueno, tenemos un campo 31C, que es la fecha de emisión. La fecha de emisión no es tan importante, pero sí que es importante el campo 31D, que nos indica la fecha de vencimiento. Esta fecha de vencimiento es el último día que tenemos para negociar o presentar los documentos. Dentro de la vigencia del crédito, ya sabéis que el exportador produce, procesa la mercancía, la embarca, presenta los documentos al banco. Bueno, el exportador tiene que ver si en este plazo es un plazo suficiente para que él pueda hacer todo lo que tiene que hacer, ¿vale? También en este mismo campo, como hemos visto, no solo nos indica el lugar, la fecha, también nos indica el lugar del vencimiento. No es lo mismo que venza el crédito en el banco del proveedor a que venza en el banco del ordenante. Porque imaginaros, los documentos no es que lleguen a nuestro banco, es que tienen que llegar a lo mejor a China. Con lo cual tenemos que tener en cuenta esos días que va a tardar en viajar esa documentación, la vamos a tener que tener en cuenta a la hora de contar los días que necesitamos para presentar esos documentos. Por eso, si la presentación de los documentos es posterior a esta fecha, sería una discrepancia. Y una discrepancia en un crédito documentario significa que vamos a perder el compromiso de pago, la garantía que lleva este crédito documentario. Otra fecha importante es la fecha que aparece en el 41D. El 41D nos indica dónde es disponible la carta de crédito y cómo es disponible. Normalmente digo, las cartas de crédito son pagaderas a la vista o pagaderas con pago diferido. Si es pagadera a la vista, by payment, que nos dice que el importador va a pagar contra la presentación de los documentos siempre que estos lleguen correctos en tiempo y forma. Mientras que si es con pago diferido, by debt payment, el pago se hará en un plazo fijado entre las partes, 60 a 90 días, y la fecha se calculará desde un momento prefijado, pues desde la fecha de embarque o desde el momento de presentación de mercancías. Por eso nos sonará el 90 días fecha BL. Aparte de estos dos términos, también pueden aparecer otros, aunque son menos usuales, pero podéis también alguna vez verlos, que son contranegociación. Bueno, es una modalidad también de pago diferido y compromete al banco confirmador, y esto es muy importante, a una compra sin recurso al exportador. La compra sin recurso la vamos a ver luego en las financiaciones especializadas, pero es un tema a tener en cuenta. Si aparece el contranegociación. Y otro término que puede aparecer es contraaceptación. Es otra modalidad de pago diferido en la cual utilizaremos un documento financiero, una letra en este caso, que tendrá que ser aceptada para que se pague el vencimiento.
Vamos a ver otra fecha importante que aparece en el mensaje SWIFT, en el MT-700. Aparece en el campo 44C. Es la última fecha de embarque. La última fecha de embarque es el último día que tenemos para embarcar la mercancía. Si un crédito documentario viene sin informar este campo, se utilizará la fecha de vencimiento, la que hemos visto antes en el 31D. ¿Vale? Con lo cual, aquí podemos tener una posible discrepancia. Si no embarcamos antes de esa fecha, vamos a perder el compromiso de pago, la garantía que trae esta carta de crédito. Y la última fecha importante en nuestro crédito documentario es la que aparece en el campo 48, ¿vale? Veis con la flechita azul. Em, esta fecha, este campo, lo que nos indica es los días que tiene el exportador para entregar los documentos desde la fecha de embarque. Este plazo nunca puede exceder de la fecha de validez del crédito. Tenemos ahí un tope superior. Por lo general, el plazo para presentar los documentos es de 21 días desde la fecha de embarque. Y en caso de que este campo apareciera en blanco, sería, por defecto, se utilizarían estos 21 días. Es verdad que cuando utilizamos medios de transporte rápidos, como es el aéreo, por ejemplo, este plazo de 21 días lo pasamos a 10 días, lo acortamos. Y como hemos dicho antes con las otras fechas, presentar documentos fuera de este plazo sería una discrepancia y perderíamos la garantía de pago de la carta de crédito. Y el último punto importante que vamos a ver dentro del mensaje SWIFT, del mensaje 700, es el campo 49, donde vienen las instrucciones de confirmación. Dentro de las instrucciones de confirmación podemos tener tres términos, suelen aparecer tres términos. El término without, en el que no se solicita la confirmación al banco del beneficiario. Confirm, sí se solicita, o sea, se le pide al banco del beneficiario que añada su confirmación. Y el tercer término, que lo suelen poner mucho China y países orientales, es el término may add, puede confirmarse, puede añadirse. Entonces, en esta opción, si finalmente el banco del beneficiario añade su confirmación, tiene que avisar al banco del ordenante, al banco del importador, de que ha añadido la confirmación. ¿Vale? Bueno, pues voy a beber un poquito de agua, respiro, y seguimos hablando de créditos documentarios. Una vez que hemos revisado los campos más importantes del mensaje SWIFT de apertura, nuestra principal preocupación en el momento de la presentación de los documentos que exige la carta de crédito es que las entidades financieras no encuentren discrepancias, ¿vale? Que se los demos perfectamente hechos. Entonces, para ello debemos apoyarnos, por supuesto, en expertos, que los tenéis en las entidades financieras, y seguir unas reglas básicas que vamos a ver aquí para prevenir estos errores. Y cuando tengamos la documentación preparada, la haremos de una manera rápida y eficaz. Vamos a revisar algunos de los documentos que suelen solicitarse en las cartas de crédito, ¿vale? Para ver los errores en el momento de la confección. Vamos a empezar por la factura. La factura, bueno, nos viene en nuestro libro de cabecera, nos viene en el artículo 18. La factura es de vital importancia. Es de vital importancia que sea correcta en todos los detalles, ya que el resto de los documentos lo vamos a revisar en base a ella, ¿vale? La factura la vamos a revisar contra el MT-700, contra el mensaje de emisión de las cartas de crédito. La factura tiene que estar aparentemente emitida por el beneficiario. También tenemos que revisar que esté emitida a nombre del ordenante y si son correctos el nombre y el país. Esto es una de las últimas modificaciones que ha habido en las UCP y ya no se mira la dirección, se mira que esté correcto el nombre de la empresa y el país. Según el artículo 14J, no es necesario
que las direcciones de ordenante y beneficiario estén correctas, sean las mismas. Pero sí que tiene que ser que la dirección y los datos de contacto, si los hubiera, del ordenante, tienen que ser correctos en caso de que formen parte de los datos de contacto del consigni, ¿vale? Del consignatario y del notify, de la parte a notificar dentro de un documento de transporte, ¿vale? Entonces, si los datos del ordenante van a aparecer en cualquiera de esos dos campos, tienen que estar correctos y sí que se van a revisar, ¿vale? Otro dato muy importante en la factura es el importe. Tenemos que ver que concuerda efectivamente con el crédito documentario. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si el importe que aparece en la factura es inferior en más de un 5% al importe de la carta de crédito? Bueno, pues tendríamos que revisar dos campos muy importantes, que serían el campo 39A, que es el que nos indica si hay tolerancia o no hay tolerancia en la carta de crédito, y el campo 43P, que es el que nos indica si se permiten o no se permiten los embarques parciales. Entonces, si tenemos un importe inferior en la factura y no se permiten embarques parciales y no existe discrepancia, perdona, sí, discrepancia no, tolerancia, vamos a tener una discrepancia, ¿vale? Y vamos a perder el compromiso de pago por parte del banco ordenante. Otros puntos a revisar de la factura. Bueno, pues serían, es importante que la factura esté emitida en la misma moneda que el crédito. Eso siempre, por supuesto. Un tema que sí os recomendaría es que si la moneda que se utiliza en las cartas de crédito es diferente al euro, ya sabéis que existe la diferencia de cambio. No es el mismo cambio que tenéis hoy al que vais a tener a lo mejor si pagáis dentro de 90 días o cobráis dentro de 90 días. Con lo cual, os recomendaría que cerrarais, que para anular esta incertidumbre de la diferencia de cambio, contrataréis un producto tesorero, ya sea un seguro de cambio o cualquier otro producto más sofisticado, pero sí que lo hagáis. No dejéis al azar el posible cambio. ¿Vale? Y también una parte y un punto muy importante en la factura es la descripción de la mercancía. La descripción de la mercancía aparece en el campo 45 del condicionado de crédito documentario, del MT700. Según el artículo 18 de la UCP 600, la descripción de la mercancía, bueno, la descripción de la mercancía o los servicios o prestaciones en la factura debe corresponder al que aparece en el crédito documentario. Y fijaros si es importante que vuelven a insistir en este tema y en el artículo 14, en el artículo 14 vuelven a decirlo. La descripción de la mercancía, de los servicios o prestaciones podrá hacerse en términos generales en cualquier documento excepto en la factura. Por lo cual, ojo, porque esto es una posible discrepancia cuando sin darnos cuenta no copiamos exactamente lo que aparece en el campo 45 de descripción de la mercancía. Y otro punto importante es la presentación de los documentos, en este caso de la factura. Si nos están solicitando un original, una copia, tenemos que dar los documentos que se nos exigen en el crédito. Según el artículo 17, siempre hay que presentar al menos un original y si nos piden copias, podemos presentar tanto copias como originales. Y después de ver la factura, vamos a pasar al packing list. El packing list también ha llamado albarán o lista de empaquetado y bultos. Bueno, el packing es el nexo de unión entre la mercancía física y los documentos. Es un documento que emite el beneficiario, ¿vale? Y en él se detalla la cantidad de mercancía que se envía y su ubicación en cada una de las unidades de carga, ya sea un contenedor, palets o cualquier otro. Al importador le sirve de comprobante para todo lo que es su distribución logística, su localización, etc. El packing list tiene una relación directa con la factura.
y contienen los mismos datos en cuanto a, pues eso, la referencia de las mercancías, los pesos, los embalajes, los contenidos. Y una cosa a tener en cuenta es que los datos del packing no pueden entrar en contradicción con el resto de los documentos, ¿vale? Por lo general, dentro de un packing, pues bueno, pues tendremos el nombre y razón social de comprador y vendedor, los pesos brutos, pesos netos, las cantidades, tipo de embalaje, también os aparece el contenido de cada uno de ellos, el medio de transporte utilizado. Bueno, es un documento que tiene mucha información, pero que no puede ser contradictoria contra el resto de los documentos. Y así vamos a pasar al certificado de origen. El certificado de origen nos indica, como indica la palabra, como él mismo indica, el origen de la mercancía. Nos dice quién es el país que produce la mercancía. El certificado de origen lo emite lo emite, sí, quien indica la carta de crédito. Normalmente son las autoridades competentes de los Estados miembros, que pueden ser cámaras de comercio, aduanas, etcétera. En España, las autoridades competentes que pueden emitir este documento son las cámaras de comercio, industria y navegación. El certificado de origen deberá contener las indicaciones necesarias para identificar la mercancía y también para ver la cantidad de mercancía enviada. Su finalidad es 100% aduanera, ya que las autoridades aduaneras lo exigen a menudo como parte del procedimiento de importación para conceder los tratamientos de tarifas preferentes de las mercancías. Eh, Existen diferentes modalidades de certificados de origen que depende, bueno, pues de los acuerdos comerciales que existen entre los países, como por ejemplo el Euro 1 es para países con acuerdos con la Unión Europea, o el ATR, que es para operaciones, cuando hacemos operaciones con Turquía. A veces aparece una discrepancia importante en el certificado de origen. Muchas veces en el campo del expedidor, que es el recuadro de arriba a la izquierda, a veces el expedidor no coincide con el exportador. Y entonces tenemos un documento en el que aparece un tercero que no está contemplado en el crédito documentario. Yo en este caso, para evitar una discrepancia, recomendaría que en el campo 47 del crédito, que es donde aparecen las condiciones adicionales, incluyamos la frase de documentos emitidos por terceras partes serán aceptables. De esta manera nos evitamos esta discrepancia. También es importante que a veces los certificados de origen no están debidamente firmados por quien se solicita y esto puede dar también una discrepancia. Con esto pasamos a ver el certificado del beneficiario. Bueno, el certificado del beneficiario puede certificar cualquier cosa que requiera el crédito. No tiene una función específica. Es un documento muy fácil de hacer porque lo único que tenemos que hacer es transcribir lo que se nos solicita en la carta de crédito, ¿vale? Entonces, cuando un crédito documentario solicita la presentación de un certificado del beneficiario, lo que sí es muy importante es que el título sea el que solicita el crédito documentario y lo que incluya, y el texto que incluya ese certificado del beneficiario sea lo que se solicita en la carta de crédito. Deberá estar firmado por el beneficiario y los datos del certificado, como ya hemos dicho anteriormente, no deben entrar en conflicto ni con el crédito ni con el resto de los documentos, ¿vale? Y también un tema importante que, bueno, no deberá llevar la referencia del crédito a no ser que se solicite expresamente. Y pasamos con esto a hablar del certificado de seguro. Certificado o póliza de seguro. Bueno, es un contrato entre una compañía aseguradora y un asegurador, y un asegurado, perdonad. La compañía aseguradora se compromete a pagar una indemnización en el caso de que se produzca alguno de los riesgos que cubre, siempre que el asegurado haya pagado una prima, ¿vale?
Aparentemente, el certificado o la póliza de seguro tiene que estar firmado por una compañía aseguradora o por sus agentes. Las coberturas están normalizadas de acuerdo a las cláusulas ICC, a las cláusulas de carga. Son cláusulas que vienen incluidas en la póliza y que cubren la mercancía durante el tránsito, especificando qué tipos de artículos están cubiertos en caso de pérdida o daño. En caso de siniestro, el asegurado tiene que reclamar a la compañía. Y aquí tenemos que tener especial atención, ya que los plazos de reclamación suelen ser muy cortos. ¿Vale? Y otro punto muy importante, si el medio de pago que se utiliza es un crédito documentario, como es nuestro caso, se deberá enviar una copia del condicionado del crédito a la compañía aseguradora para que así puedan copiar tal cual aparece en el condicionado del crédito y no haya discrepancia. Otros puntos importantes de la póliza de seguro, bueno, son los que aparecen en el artículo 28 de las UCP 600. El artículo 28 nos da muchos datos para que intentemos no cometer errores a la hora de hacer el certificado. El artículo 28 nos indica que se aceptará póliza de seguro en lugar de certificado, por lo cual es mejor pedir un certificado, ya que la póliza, al ser de mayor rango, podríamos entonces presentar los dos. Si pedimos un certificado, podemos o presentar el certificado o podemos presentar la póliza. Otro punto importante que nos indica las reglas es que la fecha del seguro no puede ser posterior a la fecha del embarque. El documento se debe indicar el importe asegurado y siempre en la misma moneda de la carta de crédito. Otro punto que nos indican es que la cobertura, si no se indica cobertura, el importe asegurado debe ser por lo menos del 110% del valor TIF o CIP de la mercancía. Y también deben indicar los riesgos que están cubiertos entre el lugar de la toma de la mercancía y el lugar de la descarga. Y con esto vamos a pasar, bueno, he puesto aquí otros certificados porque quería comentaros un tema importante. Para los importadores hay un inconveniente, tiene un inconveniente grande con con los créditos documentarios. El importador deberá pagar el crédito documentario si los documentos son presentados en tiempo y forma correctamente. Entonces, tiene que pagar independientemente de la situación y del estado de la mercancía, por lo cual es importante que el importador solicite tantos documentos como crea necesarios para estar tranquilo y saber que va a recibir la mercancía adecuada y la correcta. Por eso os pongo diferentes tipos de certificados. El certificado de calidad, un certificado de análisis para analizar la mercancía, o a mí, la verdad, el que más me gusta, un certificado de inspección. Lo hacen empresas como SGS, Bureau Veritas, que seguro que os suenan, y lo que hacen es inspecciones aleatorias de cajas o de palets. Abren para ver si realmente la mercancía es la que aparece y la que se solicita en la carta de crédito. Por lo cual, cuanto más datos deis de esa mercancía, con mayor seguridad vais a recibirla, teniendo además estos certificados solicitados. Y ahora vamos a empezar a hablar de los documentos de transporte. Vamos a empezar a hablar del documento de transporte marítimo, que es el Bill of Lading. Este documento constituye un comprobante fehaciente de que las mercancías se han embarcado y que se han recibido en buenas condiciones, lo que se llama limpio. Según vemos en el artículo 27, no es necesario que aparezca el término limpio. Esta es otra de las modificaciones que en la última revisión ha desaparecido. Aunque se indique en la carta de crédito, que sabéis que muchas veces aparece el full set clean on board, bueno, pues aunque ponga clean, no hace falta que la palabra clean aparezca en el BL.
El documento de embarque es un documento negociable, permite que se transfiera la propiedad de la mercancía si éste está puesto a la orden y se hará a través de un endoso. En el artículo 20 de las UCP nos habla de los BLs y nos indican que aparentemente deben estar a nombre, debe indicar el nombre del transportista y estar firmado por él, por el capitán o por el agente. Y esta firma se debe identificar. Es muy importante. Se debe identificar si es, por ejemplo, un agente, decir que es el agente del capitán o el agente del transportista, identificarse como tal. También en el BL se debe indicar que las mercancías han sido embarcadas y con la fecha de anotación de a bordo. En caso de que no exista esta anotación de on board, con la fecha de emisión del BL será considerada la fecha de embarque. También en el BL se debe indicar el puerto de carga y el puerto de descarga y contener asimismo los términos y las condiciones de transporte. Otros puntos importantes dentro del BL, bueno, pues que el documento lo elabora un agente de la naviera y al estar relacionado con una carta de crédito es importante, como habíamos dicho antes con el seguro, entregar una copia del condicionado de la carta de crédito a la naviera para que pueda expedirlo correctamente. El documento se emite en 3 originales y 3 copias no negociables. Solo con un original se puede despachar la mercancía, por lo cual tenéis que tener muy controlados los 3 originales, porque cualquiera con ese documento podría retirar la mercancía. ¿Vale? Bueno, pues existen unos errores importantes que ya hemos estado hablando en el BL, que es lo que tenemos que tratar de evitar. En el documento de transporte hay veces que no está firmado conforme lo que hemos estado hablando, que la firma se identifique como agente de él, que sea el capitán. Todo esto tiene que estar muy bien informado, debe identificarse. Otro error que suelen cometer a veces es que los documentos a la orden no están debidamente endosados. Otro fallo que puede aparecer es que en el anverso del documento indique que la mercancía ha sido dañada, por lo cual vamos a tener un documento considerado no limpio, ¿vale? Y es una discrepancia. Y luego el tema de la presentación. La presentación de los documentos no se pueden presentar copias si están pidiendo originales. Eso es una discrepancia bastante importante. Bueno, pues vamos a hablar ahora del documento de transporte aéreo, del EWIBIL. El EWIBIL lo elabora el agente de transporte aéreo, un agente IATA de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo o la propia compañía aérea. Y se elabora en un formato estandarizado por la IATA. Debe emitirse en un impreso con el membrete de la compañía aérea y se emite en 3 originales y varias copias, hasta 9 he visto yo. Es un documento que no es negociable, por lo cual no puede expedirse a la orden y va destinado al exportador, a la compañía aérea y al importador. En él figuran los datos de la persona a la que se debe notificar la llegada de las mercancías. Por lo cual, esta persona podrá ir a retirar la mercancía simplemente con una identificación. No hace falta que vaya con este documento, con el EWIBIL. Como habíamos comentado antes con el Bill of Lading, en el artículo 23 de las UCP también nos habla de datos muy importantes que tienen que aparecer en el EWIBIL. Tiene que indicar el nombre del transportista y estar firmado por él o por su agente. Y esta firma tiene que estar identificada. Es una posible discrepancia que tenéis que tener muy bien vista. También tiene que indicar las mercancías que han sido aceptadas para su transporte e indicar la fecha de emisión. A menos que haya una anotación específica de la fecha en que se embarcan, será considerada
la fecha de emisión de este documento como fecha de embarque. También debe indicar los aeropuertos de salida y de destino de las mercancías y contener los términos y condiciones de transporte. Y vamos a pasar al documento de transporte por carretera. El documento de transporte por carretera, el CMR, es uno de los documentos más utilizados porque el volumen de movimiento de mercancías en la Unión Europea es muy alto, tiene un volumen muy alto y este documento se utiliza mucho. El CMR no implica la propiedad de la mercancía, no es un documento negociable. Normalmente lo elabora el agente de transporte si son cargas parciales, grupajes, o el conductor cuando son cargas completas. Y tienen que disponer de toda la información para poder completar y rellenar el documento. A veces es normal que el propio exportador sea quien rellene el documento, ya que tiene los datos de la mano. Si no, bueno, pues habría que proporcionarle el condicionado para que lo hiciera. Es un documento nominativo y se consigna a una persona concreta. Igual que en el EWI-BIL, no es necesario que vaya con el documento, sino simplemente con identificarse podría retirar la mercancía. Se emiten 3 originales que van al remitente, al destinatario y al transportista y deberán estar firmadas por el remitente y por el transportista. En el artículo 24 de las UCP nos indica, como hemos dicho anteriormente con el EWI-BIL y con el BL, nos indica lo mismo, que tiene que estar el nombre del transportista, que tiene que estar firmado y que tienen que estar identificados, que la recepción de la mercancía tiene que estar sellada o tiene que haber una anotación para así identificarla. La fecha de embarque, si no existe sello, como hemos dicho antes, bueno, pues se tomará como fecha la fecha de emisión del documento y se tiene que indicar también el lugar y el destino de la mercancía. Bueno, como ya hemos visto, el crédito documentario no es solamente un medio de cobro y pago por excelencia, sino que además es un excelente instrumento financiero. Por lo que una vez que ya tenemos los documentos correctos, porque ya los hemos hecho muy bien, vamos a hablar de las diferentes posibilidades de financiación que podemos obtener de las cartas de crédito, lo que llamamos financiaciones especializadas o financiaciones a corto plazo. Vamos a empezar por los créditos documentarios de exportación. Empezaremos por la compra sin recurso. La compra sin recurso se hace en los créditos documentarios de exportación con pago diferido. Como empresa exportadora, siempre que recibamos un crédito documentario de exportación confirmado y con pago diferido, podremos solicitar la compra sin recurso a nuestro banco, siempre que presentemos los documentos conformes, claro. ¿En qué consiste? Bueno, pues es la compra sin recurso de los derechos de cobro de un crédito documentario de exportación. Esta compra la realiza la entidad financiera al cedente, a la empresa exportadora, abonándole tras descontar sus costes financieros. ¿Cuáles son los pasos? Bueno, pues una vez que la empresa exportadora recibe el crédito documentario, pues se dedica a lo suyo, a fabricar, a embalar, a enviar la mercancía al ordenante. También elabora los documentos y los envía a la entidad financiera. Y el banco, la entidad financiera, estudia el riesgo banco país. Yo aquí siempre recomiendo, si sois empresas exportadoras, en el momento en que recibáis una operación, que tengáis noticias de que vais a recibir una operación, recomiendo que solicitéis al banco que os estudie el riesgo banco país para saber no solamente con el país con el que vais a trabajar, sino sobre todo con el banco con el que vais a trabajar. Una vez que ha estudiado el riesgo país banco, bueno, pues el banco revisa los documentos y da conformidad a los mismos.
Entonces, la entidad bancaria realiza la compra sin recurso al exportador, abona al exportador los fondos menos sus costes financieros. Y el último paso que ya queda para cerrar esta operación es el cobro de los fondos por parte del banco, que lo hará, que lo recibirá en el momento eh, en que el importador pague en la fecha de cobro. ¿Cuáles son las características principales de la compra sin recurso? Bueno, pues la liquidez. Eh, es un abono inmediato de una carta de crédito con cobro diferido sin que el exportador tenga que usar sus líneas de riesgo, sus líneas COMEX. Otra característica importante es la seguridad. Al ser sin recurso, la deuda se convierte en tesorería disponible a efectos contables. Y si en el momento del cobro de la factura el deudor o el importador no hace efectivo el importe correspondiente, la empresa exportadora se queda eximida de cualquier responsabilidad y será la entidad bancaria, el banco, el cesionario, el que tenga que vérsela directamente con el deudor, por lo cual el riesgo de impago lo asume la entidad financiera. Y otra característica importante es que es un buen argumento de venta en nuestras negociaciones, ya que podemos utilizar la posibilidad de ofrecer pago diferido, el crédito documentario, para conseguir mejores condiciones por parte del cliente, ya que se puede financiar hasta un 100% de la operación. Pasamos a una segunda financiación especializada, que es la cesión de producto. La cesión de producto está contemplada en el artículo 29 de las reglas 39 de las reglas de las UCP 600. ¿Qué es una cesión de producto? Bueno, la cesión de producto es una transferencia a favor de un tercero de los derechos de cobro sobre el deudor o sobre el banco emisor que solicita el beneficiario. Esta cesión se hace con el envío de un mensaje SWIFT al banco del cesionario, a un tercero, incluyendo los datos de la operación, que son pues eso, el importe, la fecha de pago, menos los datos del ordenante, para así no perder futuras operaciones. ¿Cuáles son los pasos de la... Perdonad. ¿Cuáles son los pasos de la cesión de producto? Bueno, pues a la recepción del crédito documentario por parte del beneficiario, la empresa exportadora solicitará la cesión del producto del crédito documentario a su banco, a favor de el cesionario o los cesionarios, los nuevos acreedores. El banco emitirá el mensaje SWIFT con los datos de la cesión. El beneficiario del crédito documentario realiza sus pasos habituales de envío de mercancía, de envío de documentación. El banco estudia riesgo país banco, revisa documentos, da conformidad a estos documentos y ya solamente queda esperar al momento del cobro para que el banco abone al beneficiario su parte y a los nuevos acreedores la parte que se le informó que se le iba a abonar en la cesión de producto. ¿Cuáles son las características de la cesión de producto? Bueno, pues la seguridad. Es un pago a proveedores con el respaldo y la garantía de un crédito documentario. El beneficiario del crédito documentario puede dar instrucciones a su entidad para ceder estos derechos de cobro siempre que no superen el importe de la carta de crédito, pero siempre con el respaldo del crédito documentario recibido. Otra característica es que es irrevocable. Ya sabemos, irrevocable lo que significa es que no se puede cancelar de manera unilateral, con lo cual el nuevo cesionario, bueno, pues tendrá la seguridad de que va a recibir este importe. Otra característica importante, aunque no se indique en la carta de crédito que es un crédito transferible, esto no afecta al derecho del beneficiario a ceder el producto de su crédito documentario. Y así nos lo dice el artículo 39, que se refiere únicamente a la cesión de producto del crédito. Y otra característica importante
es para el banco, ya que una vez cedidos los derechos del crédito documentario, el banco solamente quedará liberado en el momento en que liquide la deuda con estos nuevos acreedores o cesionarios. Y vamos a ver la financiación especializada, la última financiación especializada de los créditos documentarios de exportación, que es el crédito transferible. El crédito transferible está contemplado en el artículo 38 de las UCP 600 y es la modalidad más adecuada para operaciones de intermediación, ya que la empresa que tiene el contacto con el importador no es generalmente la que tiene, no es el que produce la mercancía, sino que este intermediario es el que dispone de un contrato o un contacto con el proveedor real, que sí puede suministrar esta mercancía. El beneficiario del crédito documentario simplemente es un intermediario comisionista, ¿vale? ¿Cómo sería el circuito del crédito transferido? Bueno, pues una vez que el intermediario o trader cierra acuerdos comerciales tanto con el importador como con el exportador o proveedor real, el importador solicita la apertura de un crédito al banco. Un crédito que tiene que ir, como hemos dicho anteriormente, con la palabra transferible en el campo 40. El banco emisor recibe el banco emisor recibe el banco emisor, emite el crédito al banco transferente, el banco transferente avisa al trader y este le da las instrucciones para que emita el nuevo crédito. El banco transferente emite el nuevo crédito al segundo beneficiario y el proveedor real ya recibe esta carta de crédito. El intermediario o comisionista, vemos que en este caso puede intermediar y obtener beneficios sin necesidad de línea de riesgo, ya que utiliza la garantía del crédito documentario que recibe para emitir este nuevo crédito documentario. Este nuevo crédito documentario es igual, es el mismo crédito que el que se recibe y solamente se pueden cambiar ciertos campos. Los cambios que se pueden realizar son el importe, que se reducirá, esta diferencia va a ser el margen del trader o comisionista. También se pueden reducir los precios unitarios. La fecha de vencimiento y la fecha última de embarque también podemos reducirla. El periodo de presentación de los documentos también lo podemos reducir. El porcentaje de la cobertura del seguro lo tendremos que aumentar para cuadrar porcentajes. Es una operación matemática, pero se hace. Hay que cuadrarlo para que el crédito inicial pueda presentar un 110%. También se puede modificar dónde es disponible la carta de crédito en el segundo crédito, porque será el banco del segundo beneficiario, y el primer beneficiario pasará a ser el ordenante del crédito transferido. Ninguna otra condición y ninguna otra cláusula puede ser modificado en el crédito. Al transferir un crédito ocultamos los datos del ordenante y del proveedor para que no puedan contactar directamente entre ellos. La verdad es que los créditos transferidos son un poquito complicados y yo os recomiendo que os dejéis aconsejar por expertos para que los datos de las partes no puedan llegar a conocerse. ¿Cuáles son las características del crédito transferible? Bueno, pues como hemos dicho antes, no requiere de líneas de riesgo, no requiere de liquidez, ya que se apoya en la garantía del banco que recibe. El banco que recibe el crédito transferible tiene potestad de decidir si quiere transferirlo o no. El primer beneficiario puede dar instrucciones de transferir a más de un segundo beneficiario siempre que no pase el total del importe del crédito y que existan embarques parciales. Bueno, como hemos dicho antes, se puede transferir el crédito siempre que aparezca en el campo 40 la palabra transferible. Y en los créditos transferibles se permite la sustitución de la factura como único documento a modificar efectivamente.
Y por último, vamos a ver la financiación especializada en los créditos documentarios de importación, que es el anticipo al proveedor. Esta posibilidad viene integrada en la carta de crédito. Dentro del mensaje SWIFT del MT-700 aparecerá la oferta del anticipo, así como las condiciones financieras. ¿Cuál es el circuito? Bueno, pues el importador solicita la emisión del crédito documentario a su banco y su banco emite el crédito documentario con la oferta de anticipo a favor del beneficiario. El exportador hace lo que sabe hacer, que es fabricar, embalar, enviar la mercancía, hacer los documentos y enviárselos al banco. Y el banco del exportador tendrá que revisar y dar conformidad a los documentos que viajarán al banco del importador, que volverá a revisar y dar conformidad a estos documentos. En caso de que estos sean conformes, el banco del importador abonará al exportador el importe de la utilización descontando sus costes financieros. Y en la fecha de pago, el banco cobrará del importador. Así cerraríamos el círculo. ¿Cuáles son las condiciones, las características más importantes? Bueno, pues que, como hemos visto, el anticipo al proveedor puede ofrecer al exportador un pago a la vista de una carta de crédito con pago diferido, sin tener que el exportador utilizar sus líneas de riesgo. Para el importador es un gran argumento de venta, ya que podrá solicitar aumentar el plazo o conseguir posibles reducciones, ya que está ofreciendo a un banco la posibilidad de un anticipo al proveedor. Y luego es muy importante que los tipos de interés que ofrece España son mucho más competitivos que bancos de países orientales, por lo cual se hace muy interesante para el proveedor. Bueno, pues como ya hemos comentado, lo importante es seguir unas reglas básicas y dejarse asesorar por expertos, para que así los documentos de nuestras cartas de crédito no contengan discrepancias y podamos optar a los diferentes tipos de financiación. Espero que la sesión os haya servido de utilidad. Os paso mis datos de contacto y de todas formas creo que tenemos tiempo para por si tenéis alguna duda que queráis preguntar o algo. Muchas gracias, Rocío. Soy Vanessa Rodríguez, soy compañera de Teresa Alonso. Hola, Y, Vanessa. hola, ¿qué tal? Ella ha tenido que salir un momento y voy a terminar de estar yo con vosotros. Ahora Perfecto. mismo en el chat, muchas gracias por la ponencia, porque ha sido súper interesante, además que es un tema bastante complejo, pero de extremada importancia. Y hay Sí. que tener en cuenta muchas cosas y sobre todo para que todo el proceso vaya correctamente y nuestras empresas exportadoras no tengan ningún tipo de incidencia, ¿no? A priori en el chat nadie ha puesto ninguna pregunta. Yo invito a los asistentes, que dado el número que somos, pues que te lo hagan directamente. Y ha sido muy clara la exposición de todas formas y te lo agradecemos sinceramente desde IPEX. Sí, la verdad es que era un tema bastante extenso y me hubiese encantado hablar muchísimo más, pero es que ya no daba. Pues Es un mira, tema muy Rocío, complejo. sí que tenemos una pregunta que es Yasser, que pregunta cuál es el mejor Incoterm. Bueno, el mejor Incoterm es que depende, sabes que los Incoterm incluyen los costes, los fletes, el seguro, entonces es un poco dependiendo de lo que hayáis decidido o lo que hayáis contratado con la otra parte. No te puedo decir cuál es el mejor. Es un crédito de comentarios intolerables. Ay, vale. No te puedo decir exactamente cuál es el mejor porque es que depende del tipo de empresa de que seas, de si quieres pagar costes, de si quieres tener la seguridad de que la mercancía te la pasen. Es muy complicado. Si quieres hacerme una consulta a mi correo electrónico y me explicas más cómo es la operación, pues te puedo asesorar mejor si quieres. Pero así decir un mejor Incoterm es imposible. Es imposible porque depende. Depende.
Tenemos otra consulta de Marta Navamuel que comenta que en un crédito documentario sin tolerancia y sin embarques parciales, si se presentan documentos por un importe inferior en un 2%, ¿se puede considerar discrepancia? No, Gracias. no, efectivamente. Por eso yo el ejemplo lo he dado a partir del 5%. Las reglas y usos dejan una pequeña tolerancia del 5%, entonces no habría ningún problema. Ahora, si la tolerancia, o sea, perdona, si el importe es inferior a ese 5%, entonces sí que sería discrepancia, ¿vale? Porque hasta un 5% las reglas nos lo permiten, ¿vale? Que exista un importe sea superior o inferior, no habría problema. Tenemos otra consulta. Juan de te pregunta que si para exportar a Honduras, de todo lo explicado, ¿qué recomendación le darías? Para exportar Exportar a Honduras. a Honduras. Y seguramente que es la primera exportación y que no conoces de nada al proveedor, perdona, al cliente. Seguramente, ¿no? Exacto. Vale. Exacto. Pues, pues el crédito documentario, por favor, el crédito documentario. Además, un crédito documentario, eh, como ya hemos estado viendo, no importa que vaya con pago diferido porque te lo puedes anticipar en tu banco, pero para ti va a ser la seguridad absoluta de que si tú cumples con esos documentos, vas a tener el cobro. Además, en los créditos documentarios bueno, los créditos documentarios, tú eres empresa exportadora, yo por lo menos con mis clientes lo que hago es hacerles yo el borrador de ese crédito documentario para que a esa empresa hondureña le llegue directamente lo que tú quieres y así pedir los documentos que tú sabes que con total seguridad vas a poder emitir. ¿Sabes? Entonces, si tienes un buen experto en tu entidad financiera, solicítale que te haga el borrador del crédito documentario para que tú lo presentes directamente a la empresa hondureña y vaya con tus normas, a tu gusto. Muchas gracias, te dice Juan de. Sí, ya lo he visto así. Marta Navamuel dice, en el CMR se puede sustituir el sello del transportista por los datos de identificación del mismo, aunque el crédito indique firmado y sellado. A ver, ¿cómo? En el En el CMR. CMR se puede sustituir el sello del transportista por los datos de identificación del mismo, aunque el crédito indique firmado y sellado. ¿Se indica y firmado y sellado o no? Tiene que estar el sello, efectivamente. Te da las gracias por las respuestas. Ah, vale, gracias. Gracias. Virginia García también tiene una consulta que es, ¿podrías hacer una rápida mención a los drafts en caso de payments by negotiation? Es algo que se puede saltar mucha gente en la preparación de la documentación. ¿El draft te refieres al borrador? Creo que sí. No. Vale. Entonces, en el caso, tú dices emitir una carta de crédito por negociación. A ver, el caso de negociación, si es pago diferido, lo único bueno que tenéis, porque al fin y al cabo es un pago diferido, es que si tú eres la empresa exportadora y cumples con todos los requisitos de la documentación, el banco tiene la obligación de hacerte una compra sin recurso, lo que hemos estado hablando antes. Te tiene que financiar, tiene la obligación, porque hay muchas veces que los bancos pueden decidir si hacer o no hacer estas operaciones de financiación por otros temas de la empresa. Pero en el caso de que sea by negotiation, te van a tener que hacer obligatoriamente, si tú presentas los datos correctos, te van a tener que hacer la compra sin recurso. No sé si era eso lo que querías. No lo sé, todavía no contesta. De todas formas, Yasser, te comento otra consulta. Yasser dice, desde mi experiencia de personal, cuando hay discrepancias, hay coste de casi 60 euros de cada error. Por eso, ¿cuáles son los errores graves que cancela la letra de crédito? Y Virginia te responde, dice, no realmente, una letra de cambio que antes de timbraba. Ah, te referías a la letra de cambio. Vale. Antes de timbrada. A ver, entonces,
by negotiation, a ver, si utilizamos una letra, normalmente antes se timbraban. Sí, bueno, a ver, las letras si llegan a España tienen que timbrarse, porque en España existe la ley del timbre y hay que timbrarse. Entonces, lo que pasa es que cuando se utiliza una letra es cuando es, como hemos dicho antes, era por negocio. Ay, he quitado esto, perdona, pónmelo otra vez. Uy, os he quitado esto. Em, bueno, Tienes que abrir bien, tu presentación. La sí, tienes justo abajo. No, yo no puedo hacer nada. Estamos viendo tu pantalla ahora mismo. pues, por negociación y por... Normalmente cuando envían una letra es porque están haciéndolo por aceptación. Entonces, efectivamente, la letra se tiene que aceptar y si llega a España se tiene que timbrar. Si estamos al contrario, si la letra viaja y va a otro país, efectivamente no se timbra porque no sabemos cómo va la ley del timbre en otros países, ¿vale? Entonces, en ese caso no la timbraríamos. Pero si viene a España sí que hay que timbrarla. Es que no sé si es eso lo que me estás preguntando, perdóname, pero ya te digo, por favor, si no, ponme un correo electrónico o llámame por teléfono cuando quieras y te lo contesto. Es que no sé muy bien cuál es la pregunta que me quieres hacer. Y luego había preguntado otro... Sí, Yasser había preguntado que desde su experiencia personal, espérate, que ahora, es que si no sé eso, hay un coste de casi 60 euros por cada error. Por eso, ¿cuáles son los errores graves que cancelan la letra de crédito? Y antes de que contestes, Virginia dice que se refiere a que yo como banco veo mucho que los beneficiarios no suelen preparar las letras de cambio y son obligadas cuando el campo 42D lo exige. Claro, efectivamente. ¿Y cómo hay que rellenarlo? Bueno, pues con los campos que aparecen efectivamente en la carta de crédito. En la carta de crédito te va a decir, cuando es por negociación y aparece una letra de cambio, te dice quién es el DRAWI y cuáles son las formas de, y te dice cómo rellenarlo. Mm, Me encantaría ponértelo en un correo para hacértelo más claro. No sé si eras Vanessa, no me acuerdo tu nombre, pero es verdad que se rellena tal cual aparece en el crédito documentario. Cuando es por negociación, en el campo de más abajo, es que ahora mismo no tengo un crédito que lo ponga, te parece el DRAWI, te aparece cómo es pagadero, pues si es a 90 días o tal, o te pone una fecha fija. Entonces, todos los campos que tienes que rellenar en una letra de cambio te aparecen en la carta de crédito. Te aparece el librado, el librador, el importe, la fecha de vencimiento, todo te aparece en la carta de crédito. Espero que sea eso. Y luego, al otro compañero que estaba preguntando el tema de las... Por los errores graves que cancelan la letra de crédito, porque hay un coste de 60 euros por cada error. Por eso él te pregunta que cuáles son los errores graves que cancelan la letra de crédito. Cancelar la letra de crédito no se cancela. Lo que pasa es que cuando hay discrepancias, lo que hacemos es perder la garantía de pago. O sea, tú recibes un crédito documentario y el crédito documentario lo emite un banco en China. Ese banco en China está añadiendo su garantía. Tú tienes la garantía de un banco en China de que tú como empresa exportadora, si cumples con las obligaciones y envías los documentos conformes, tú vas a cobrar. ¿Qué pasa cuando hay discrepancias? Que esa garantía desaparece. Ese compromiso de pago que tenía ese banco chino desaparece. Pero no se anula una carta de crédito, no se anula. Lo que pasa es que ya es como si los documentos los mandaras al cobro, como si fuera una remesa documentaria. ¿Vale? Entonces, los costes, que efectivamente hay costes por discrepancia, no es por cada una de las discrepancias, es por la totalidad de la documentación. O sea, tú haces un embarque y envías unos documentos que van con discrepancias. Efectivamente, ahí te van a te van a descontar en el pago, si te tenían que pagar 10.000, te van a pagar 10.000 menos los 60 euros. Si vuelves a hacer otro embarque que vuelve a ir con discrepancias, te van a volver a descontar
esos 60 euros otra vez cuando te paguen. Pero no es por discrepancia, es por las discrepancias totales que haya en el envío de una documentación. ¿Desaparece para siempre o hasta...? Puedes corregir, por supuesto. A ver, las discrepancias se pueden corregir. Hay unas más fáciles que otras. Si son discrepancias en el packing list o en la factura, en el certificado de beneficiario, ¿qué haces tú? Es muy fácil de hacer. El certificado de seguro también, porque te vas otra vez a la compañía aseguradora y le dices que te vuelva a hacer el certificado de seguro. Pero, por ejemplo, cuando la discrepancia viene en un BL, es muy complicado porque el BL ya está emitido. Entonces, rara vez una naviera te va a querer hacer un nuevo BL y cancelar el antiguo. Esas sí que son complicadas, las que vienen en el BL. Pero en el resto de los documentos normalmente se pueden cambiar. Siempre está y existe. Documentos. La LC, sí, la LC siempre existe. Lo que pasa que irá con discrepancias. Y ya te digo, si mandamos documentos con discrepancias, perdemos esa garantía de pago y lo que hacemos es enviar los documentos al cobro, como si fuera una remesa documentaria. No sé si alguna vez has trabajado con remesas documentarias, pero las remesas documentarias es lo mismo. Tú mandas documentos a que te los paguen. Mandas todos los documentos contra pago. El importador te paga, tú recibes el cobro y él tiene los documentos para retirar la mercancía. Bueno, pues en caso de un crédito documentario con discrepancias es lo mismo. Tú ya has perdido el compromiso de pago que había por parte de ese banco emisor y lo único que haces es enviar documentos al cobro. En el momento que el proveedor decida, retira, levanta las discrepancias, retira los documentos y te paga. No lo he visto. No sé si te ha servido. Ivana te pregunta que entonces si hay riesgo de impago. Entiendo porque si ellos no aceptan ella lo entiende porque si ellos no aceptan los documentos. A ver, en una operación de crédito documentario es muy raro que no acepten los documentos, porque, porque ellos quieren ellos quieren la mercancía. O sea, tú has hecho una operación que porque un documento vaya con el Incoterm mal puesto o discrepancias que no son importantes, no van a perder una mercancía. Es muy raro que una operación se anule. Es muy, muy raro, de verdad, es muy raro. Lo normal es que si las discrepancias son normales, son cosas que no tienen importancia, que no afectan a la mercancía, se levanten las discrepancias, se pague el crédito y punto. Ahora, si tú has enviado como empresa exportadora, has enviado un certificado de inspección, por ejemplo, en el que dice que han abierto 3 cajas y que 2 de ellas no viene la mercancía que debería ir, pues entonces, por supuesto, que cuando llegue el Ahora, importador... Rocío, hemos tenido un problema de conexión contigo y la Ah, última parte de las respuestas no la hemos oído. vale. Bueno, pues estaba diciendo que si las discrepancias son discrepancias que no tienen importancia, que no afectan a la mercancía, con toda seguridad que el proveedor levanta discrepancias y paga el crédito. Ahora, imagínate que la discrepancia es que el certificado de análisis o el certificado de inspección han inspeccionado 3 cajas y 2 de ellas viene llena de piedras y la otra de camisetas, que es lo que tú habías pedido. Pues entonces, por supuesto, cuando le llegue ese certificado al cliente, va a decir que no lo acepta, que no levanta discrepancia bajo ningún concepto. Entonces, efectivamente, no va a pagar. Pero es que han mandado piedras en vez de camisetas. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, eso son discrepancias muy, muy, muy gordas, muy gordas. Si no, para discrepancias normales se levantan normalmente las discrepancias. No sé si ahora me habéis oído. Sí, sí, perfectamente. En principio, creo que no sé si hay más preguntas. De todas formas, de verdad, si Rocío, tenéis... Ah, Hola, sí, hay alguien que quiere preguntar. ¿me oís? hola.
Hola, mía, soy Virginia. Quería aclarar el tema del draft, que veo que por escrito no queda nada claro. Sí, Permitirme participar verbalmente. genial. Yo como banco hace más de 15 años me lleva pasando que los beneficiarios, cuando ven el campo 42, depende de si es el payment by deferred payment o by negotiation o by acceptance, Ujú. no saben lo que es un draft, no saben ni prepararlo. Y estoy muy cansada de repetir que es obligatorio presentarlo, yo les enseño, pero no lo sabe nadie porque las ICCs tampoco hacen mucha mención de ello. No sabe nadie que es un documento obligatorio presentar cuando lo requiere la carta de Sí. crédito y que tiene que estar firmado. Antes se Ujú. timbraba y efectivamente en España se sigue timbrando, pero vamos, no lo suele hacer nadie. Pero es un Bien. documento que no conocen los exportadores, no lo presentan y me supone mucho obstáculo a la hora de dar el ok a toda la documentación conforme. Efectivamente. A eso me Efectivamente. refería. Cuando el campo 42D lo exige, el Mm. cliente no lo comprende. Entonces es un obstáculo a la hora de la documentación conforme. A eso me refería. Y Rocío, muchas gracias por la ponencia. Te dejo ya en silencio. Nada, nada, nada. ¿Pero trabajas en banca o trabajabas? Sí, ambas. Trabajaba y me he movido a otra. Ah, vale, pues me alegro. Me alegro, enhorabuena. Pues nada, yo también estuve trabajando 30 y pico años en banca y tiene toda la razón. Los drafts, lo que es la letra de cambio, nadie, ningún importador, ningún exportador piensa que es un documento más. Porque además, como no aparece en la lista de los documentos, en el campo 46, nadie da Eso por es. hecho que es un parte. Pero efectivamente hay que leer bien el condicionado y, por supuesto, os tenéis que dejar asesorar por vuestros expertos en las entidades financieras, que son maravillosos y que eso se lo saben de memoria. Y entonces te van a decir, oye, que mira, que aparece by negotiation y que tienes, ¿ves que aquí pone Dragui y esto está? Y te lo van a decir. Y te van a ayudar a rellenarlo. Entonces, bueno, hay que confiar en los expertos, sí, señor. Pues en principio, Rocío, creo que hemos terminado ya la ronda de preguntas. Agradeceros de nuevo a Bartolomé y a ti y a Cofincex vuestra ponencia y animo también a las empresas participantes a que os hagan las consultas que necesiten y muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Es un gusto estar en esta delante de vosotros. Pues nada, para cualquier cosa tenéis aquí nuestros datos y nos ponemos en contacto. Vale. Gracias. Gracias, un saludo, hasta luego. Saludo. Gracias, un saludo. Gracias.